KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 25 de febrero. Le doy la bienvenida a esta emisión noticiosa de Next Noticias. Un día en el que amanecemos, bueno, con esa, la renuncia realmente sorpresiva del ex procurador, del futuro ex procurador a partir del próximo lunes, Eduardo Ulloa. Pues su carta dice mucho. ¿Qué significa aquello de tener que irse por el bienestar de los niños, para no afectar el bienestar de los niños? Eso en medio de ese escándalo de albergues. Y que, Javier Caraballo será su reemplazo como procurador suplente. Un día en el que, como habíamos advertido la semana pasada, habrá desde esta madrugada un aumento importante del precio del combustible. Para darle una idea de la magnitud del problema, en Texas no está funcionando 1 de cada 6 estaciones de gasolina porque no tienen combustible. Recuerden que por esta crisis climática se tuvieron que cerrar la mayor parte de las refinerías del Golfo. Y una regla simple de la economía: si cae la oferta, pues el precio sube. Un día también en el que hablamos de las repercusiones de esta renuncia del procurador y qué debe hacer Javier Caraballo, quien quedaría como procurador encargado a partir del próximo lunes. Eso, en medio de este escándalo de los albergues que sigue siendo noticia en nuestro país, y que ayer estas dos noticias tuvieron repercusión en la mayor parte de los medios importantes del mundo. Don José. Buenos días, Fernando. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿O hacia dónde vamos? Eso quisiéramos saber todos. Todos. Buenos días a toda nuestra audiencia. Quo vadis, decían los romanos. ¿Hacia dónde vamos? Buenos días a usted que nos sigue en KW Continente por radio y que nos sigue en Canal 21 Next TV. Vaya jueves que nos espera. Sí. Tenemos preparado para usted un bloque de noticias internacionales y nacionales, todas vinculadas, porque hay un denominador común en el mundo. Ahora es fácil. Sí. Usted sabe que cuando los denominadores se corresponden, se tiene un denominador 2, 4, el denominador común es 4. Bueno, el mundo se mueve sobre variables parecidas. El mundo estaba moviéndose por la pandemia. Póngale un denominador. El mundo se está moviendo por la recesión y por la inestabilidad social y política. Esos son los denominadores del mundo. Entonces los numeradores hacen las fracciones y usted saca su propia conclusión. Vale. Déjeme darle rápidamente 3 de los numeradores en América nuestra. Y después quiero hablarle de COVID en su sentido general y particular. Fernando, el presidente de México, Manuel López Obrador, ayer, que era el último día de la presencia en ese país del presidente argentino Alberto Fernández, después de una jornada maratónica de la Cámara Baja del órgano legislativo mexicano, en la que se aprobó por una 269 o 79, no recuerdo exactamente la cifra, a favor y 154 en contra, con unas 4 abstenciones, se aprobó una reforma al sistema energético del país, en la cual, en este nuevo sistema que propone López Obrador, aprobada por la mayoría de sus senadores, de sus diputados, ahora va al Senado, pero él tiene mayoría, el Estado asume el rol central de la generación y distribución de la energía. Y arranca porque se recupere Pemex. Usted sabe que Pemex es una empresa con serios problemas financieros, una parte importante de la deuda, unos 100 mil millones de dólares equivalentes, está en moneda dura. No en pesos. Y la mayoría de los análisis de riesgo dicen que eso es como levantar un muerto. De la nueva ley le da a la Comisión Federal de Electricidad el poder sobre el sector privado.
Esto va a crear el primer problema en el suministro de energía eléctrica en ese país. Yo es lo que le estoy diciendo. Esto se aprobó ayer, después de unos 16 horas de debate en la Asamblea, y pasó inmediatamente al Senado y será ley de la República en los próximos días. Preste la atención a ese rubro importante, porque acuérdese que México hoy es dependiente del gas natural que Texas le manda, y parte de los apagones que México tiene se debe a eso. El presidente López Obrador, en unos términos muy duros, acusó al sector privado de ser y a los presidentes neoliberales de ser los destructores del sistema eléctrico de su país. Ya veremos las consecuencias de todo esto. Témoslo allí, porque México es un país importante en nuestro país, en este mundo. Ahora le salto a otro país más pequeñito, pero también un país hermano, El Salvador. La República del Salvador entra a elecciones este domingo, elecciones locales para elegir alcaldes y representantes de la alcaldía y elegir diputados de la nación. Es una elección en la que, en una inusitada presentación que hizo ayer un miembro del Tribunal Electoral de El Salvador, acusó directamente al presidente Bukele. Aquellos que son admiradores del presidente Bukele, presten la atención a esta acusación que hizo no los partidos de oposición, sino el presidente del tribunal diciendo que el presidente Bukele ha intervenido en el proceso electoral violando claras disposiciones de la Constitución. Mencionó el artículo 210, que no sé qué dice su texto, pero él lo mencionó, porque el presidente Bukele suspendió la entrega de dinero a las alcaldías en el proceso de descentralización para que no hicieran ninguna obra. Y además suspendió el subsidio político electoral y no se lo dio a nadie. Y él siguió inaugurando obras de su gobierno en una abierta violación a las claras disposiciones del Tribunal Electoral. Ese es Bukele, en toda su extensión. Entonces yo quisiera saber qué piensan ustedes de un hombre que se dice democrático y mire lo que está haciendo. Él está tratando de garantizar una mayoría para imponerse. Por eso que el presidente Biden no le dio audiencia. No. Hay claras preocupaciones en los Estados Unidos por el camino por el que va Salvador y las alianzas que está haciendo el presidente Bukele con sectores incluso del el crimen organizado son muy peligrosas. Sí. Se lo dejo ahí porque este domingo preste la atención a ese país que está armado. Hasta los dientes. No se engañen de esto. Y por otro lado, en Venezuela, en un acto, yo diría, innecesariamente hostil, el canciller de Venezuela cita a la representante de la Unión Europea Y la expulsa. y le entrega una resolución en unos términos, yo diría que innecesariamente, uno puede ser sincero sin ser grosero. Le dice que tiene 72 horas para que se vaya del país y que Europa no tiene moral ni... De verdad que los países no tienen autoridad legal si no se amparan en las Naciones Unidas para intervenir en otros países. De verdad. Pero lo que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, para mí, riñe con los buenos modales. Sí. Y le da 72 horas para que salga del país y cita a los embajadores de España, de los Países Bajos, de Italia y de Alemania y le da aquel discurso de barricada, antiimperialista, vasallo de los Estados Unidos, etc. La respuesta de la Unión Europea no se hizo esperar y dijo, actuaremos en consecuencia. El problema político, en el fondo, es que nada de esto resuelve la crisis de Venezuela. No. Esa es la verdad. Y poco es lo que realmente significa, porque le pusieron sanciones a los que participaron en el proceso electoral. Las sanciones se han convertido en un instrumento casi prácticamente ya
improcedente y porque al final las sanciones, si a mí me dicen yo no puedo ir a los Estados Unidos por 10 meses, no voy, ¿cuál es el problema? Entonces creo que hay un abuso que hizo Trump de las sanciones para todo. De hecho, la Unión Europea le puso nuevas sanciones a Rusia en el momento que Rusia estaba llevando vacunas a Europa. Mire las cosas que estamos haciendo. Y en Venezuela, esta situación es muy grave. Lo que le decía de Perú, y ahora se lo voy a Perú, porque usted tiene que ir hilando todo esto, porque la inestabilidad de El Salvador, la inestabilidad de Honduras, que está vuelto un desastre. Un desastre. La inestabilidad de Nicaragua con este señor Ortega, que ha resultado ser peor que Somoza. Sí. La inestabilidad de Costa Rica, la inestabilidad de Colombia, donde los muertos son, eso ya es se ha acostumbrado a los muertos. De todo tipo. La situación de Venezuela, la fractura social, política, económica de Perú, en aquella consigna del señor Ugaz, caiga el que caiga, y cayó Perú. La situación de Ecuador con aquel asesinato en masa, y hay denuncias en Ecuador de que esto fue planeado no por el crimen organizado preso, sino por sectores de gobierno. 79 ya subió el número. 79 muertos en las rebeliones de las cárceles. La situación de Chile y la agónica situación que vive el pueblo argentino frente a escaseces e inflación. Eso nos debe poner a nosotros en atención a lo que está ocurriendo y además lo que está pasando en los Estados Unidos. Esto es, digamos, el numerador de algunas de las cosas de un denominador común, la inestabilidad. Pero quisiera hablarle del COVID y primero, si Fernando me ayuda, vamos a dar las cifras del COVID mundial. 113.406.448. 113. 13.406.448. El número total. 13.5 millones. O 113.5. 2.518.218 fallecidos. Hay 177.133.113 vacunados, una tasa de letalidad mundial de 2.22. ¿Y los Estados Unidos? Estados Unidos hoy amanece con 28.974.516 casos totales, de los cuales 9.110.994 están activos. Hay 518.364 fallecidos, 1.79 de tasa de letalidad. Y dos noticias que hoy resalta también el New York Times. Uno, la gran disminución que ha habido de muertes dentro de los asilos, ya se han vacunado, que en un momento llegaron a tener el 100% de los muertos en los Estados Unidos. Hoy está a menos de 40% del total de muertos. Y que California, el estado, llegó ayer a 50.000 fallecidos por COVID. Bien. En nuestro continente, Estados Unidos, México, y dice López Obrador, nosotros los hemos hecho superior a los Estados Unidos. Siendo México un país duramente afectado por esta... Sí. Con menos recursos que los Estados Unidos, entre otras cosas. Los Estados Unidos, la economía se ha visto menos afectada por el nivel de dinero que ha puesto. O sea, el dinero en efectivo no necesariamente refleja una mejora en la economía, porque este es dinero, no es bienes materiales ni empleo. Además de eso, en nuestra América, Colombia, Brasil, Perú, Chile, que ahora le está llegando 4 millones de vacunas chinas, siguen siendo los focos de nosotros y Argentina. Pero yo quisiera que miráramos ahora la epidemia en su conjunto. Y ojo con Honduras. Honduras va a llegar este fin de semana a los 100.000 casos de COVID activos. El COVID-19, que es la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, ha tenido una evolución de tal nivel, estimados televidentes, que usted debe anotar las siguientes cosas para que usted vea lo que hemos avanzado y por qué el mundo se encuentra en mejor situación. Parto por decirle la mejor noticia.
todas las estadísticas demuestran que ahora hay una disminución importante en la positividad, en los índices de reproducción del virus globalmente. Y esa es una buena noticia. Pero además, una buena noticia importante que usted debe recordar es que cuando este virus arrancó, una de las preocupaciones de todos los científicos del mundo, Fernando, era que este virus, unido a la epidemia de la gripe, podría ser mucho más mortal. Pero fíjense una cosa curiosa que ha pasado tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que somos nosotros. La gripe no ha tenido ese nivel de impacto, prácticamente no ha existido. No. ¿Usted ha visto esa cosa interesante en los Estados Unidos? Bueno, porque también hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Apenas uno tiene un síntoma de gripe, va al hospital pensando que es COVID. Y eso atenúa también. Pero el desarrollo de la gripe como tal no ha sido lo impactante que todos esperábamos, porque esperábamos que la fusión simultánea o la ocurrencia simultánea del SARS-CoV-2 o el COVID-19 y la gripe iba a ser extraordinariamente peligrosa. En los Estados Unidos en esta época no ha habido esa explosión de gripe, ni tampoco en nuestro hemisferio. Esa es una cosa importante. Y estamos a 20 días que se acaba el 24, 25 días que se termina el invierno. Pero además hay otra cosa importante. Cuando arrancó esta pandemia, nosotros conocimos por allá por enero, ¿recuerdan? El genoma del COVID-2, que China lo hizo público en enero y todos los centros de investigación comenzaron a tener, y nuestros centros de investigación aquí en el Gorgas, la descripción genética de este invisible y poderoso enemigo que es el SARS-CoV-2. Y una cosa importante que usted debe saber es que esta es la única historia de la humanidad en la que nosotros sabemos en tiempo real cómo evoluciona genéticamente este virus. Ejemplos. El virus se fue desarrollando y en la medida en que se desarrollaba, nosotros íbamos conociendo, Fernando, las variantes del virus. No teníamos que esperar un año, 2 años, sino que los laboratorios del mundo, de la ciencia, comenzaban a darnos inmediatamente cómo se iba variando. No, porque no había todavía, no tenemos todavía un nuevo virus. Tenemos variantes de ese árbol genealógico del virus SARS-CoV-2. Tenemos variantes y que incluso una de las preocupaciones del mundo científico es que una de esas variantes pueda ser terriblemente peligrosa. Pero hasta esta hora nosotros, la humanidad, conoce en tiempo real. Pero además hay otro hecho importante que usted debe saber. A lo largo de estos escasos 12 meses, la humanidad ha producido más de 200 tipos de vacunas. ¿Nunca había visto usted eso, Fernando? No. De los cuales 171 están en alguna fase de investigaciones y hay un conjunto de vacunas, entre ellas las que estamos usando nosotros aquí, la Pfizer, la Moderna. Bueno, la Johnson & Johnson este fin de semana ya recibe la rusa, que ya tiene 2, la China, que han demostrado su eficacia en este mundo y sus reacciones negativas se han medido con márgenes muy bajos. Los choques anafilácticos que se han producido son muy pocos o las reacciones negativas agudas. Pero hay un camino que yo les quiero señalar en la que nosotros hemos avanzado también enormemente. Es en el tratamiento de los casos agudos de COVID-2. Nosotros hemos probado nuevos anticoagulantes, antivirales, inhibidores de las tormentas citoquínicas, inhibidores de las citoquinas. Hemos probado medicinas desinflamatorias, hemos probado muchas medicinas. Hemos probado desde el cóctel que se llama Recovery, que es un anticuerpo monoclonal con la dexametasona, que es un antiinflamatorio. Estamos con mejores instrumentos médicos, medicinas, y hemos reducido el número de muertos y de casos agudos por el nivel de conocimiento
extraordinario que hemos desarrollado. Pero en el plano social, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron algunos partidarios de sectas ocultas o informadores del mundo en las redes sociales, ha aumentado el nivel de conciencia de la gente de la importancia de la vacuna. Y ahora viene uno de los principales descubrimientos que tenemos en este momento. Cuando comenzamos todo este proceso, no teníamos claro en el mundo cuáles eran los niveles de protección que las vacunas iban a darnos a nosotros, qué largo tenía la inmunidad que nos daba la vacuna. Estudios recientes están demostrando que esta inmunidad está oscilando en por lo menos 6 u 8 meses. ¿Sí? Al estudiar el proceso, recuérdense que la inmunidad se logra cuando su sistema, sobre todo el sistema especializado, hay una inmunidad que ataca inmediatamente, que es la inmunidad inicial, esa es la que va directamente cuando hay, y hay una especializada. En esta especializada tiene la capacidad de tener memoria para producir efectos de atacar y neutralizar patógenos, entre ellos este virus. Ahora sabemos un poco más de los niveles de protección que la vacuna deja. Y hemos probado en el campo, porque Fernando, hay como 140, ¿cuántos millones de personas vacunadas? Como 150. 177 millones. 177 millones de vacunados, lo que está indicando que esta prueba es la prueba mundial. Sí. Bueno, nosotros ya entramos en fase 2 la otra semana. Sí, pero el mundo, la cantidad de gente, porque se recuerda que para pasar a fase 3 se requieren 30.000, 40.000. Bueno, el mundo ha vacunado más de 176 millones de personas con unas reacciones negativas muy bajas, marginales. Algunas han producido 1 o 2 muertes, pero han sido marginales con respecto al impacto positivo. Entonces la gente está más consciente, Fernando, de esto. Todo este conjunto de avance de la humanidad nos permite decirnos a nosotros. Bueno, aquí por ejemplo la vacuna Pfizer hicieron dos distintas formas de reacción para mayores de 55 años y para menores de 55 años. La reacción más, 10% le dio diarrea, a la mitad, al 60% le dio fatiga, 15% le dio fiebre, 5% hinchazón, 6.3% enrojecimiento, 77%, bueno, el dolor de la vacuna, y 37.3% dolor muscular y 21.9% dolor en articulaciones. Cuando vamos a los mayores de 56 años, 50%, bueno, la fatiga, 10% le dio fiebre, 66% el dolor, 7.5 hinchazón, 7.2 enrojecimiento, 22.7 resfriado, 0.7 vómitos, 8.3 diarrea, 28.7 dolor muscular y 18.9 dolor en articulaciones. Esas son las reacciones que ha tenido la población vacunada hasta ahora. Pero muy baja con respecto al volumen. Bueno, o sea, en realidad, esto es gran parte de las noticias positivas. ¿Y por qué yo le estoy contando esto? Porque nosotros vamos a entrar ahora en otra fase de la vacunación aquí en nuestro país. Entonces usted no tenga miedo a vacunarse. Usted comprenda que hay gente que puede tener alguna alergia. Y hay médicos. Por eso eso se tiene que hacer en los centros con la presencia de nuestras enfermeras que están entrenadas en esto. Pero lo que la humanidad ha demostrado, ahora con la gran prueba de un conjunto de vacunas, porque esta no es solamente es la Pfizer. Acuérdense que al principio todo, porque en el fondo hay un negocio internacional de la gente, por ejemplo, han denunciado a la Pfizer por las condiciones leoninas que puso en los contratos para que no sean demandados y estaban pidiendo, ¿cómo se llama? Documentos de aval por si los demandaban. Pero como vino la vacuna china y la vacuna rusa y hay más vacunas ahora, entonces la competencia es más dura. Pero en el conjunto de todas las vacunas que están en desarrollo y aprobadas, el camino ha sido positivo. Entonces, al aumentar los niveles de inmunicidad en la población, al entrar la vacuna y al nosotros comprender las medidas de mitigación que debemos tomar, hemos logrado a nivel global disminuir
la positividad y a nivel local nosotros hemos colocado nuestra positividad en Panamá por debajo de 10. La oscila entre 5 y 8, debemos tenerla en 5, pero hemos logrado pasarla de 30 y tanto, de 28, a un dígito. Ayer fue 8.8. Entonces, esto es importante que usted lo tenga en la mente, y porque además, cuando comenzó la vacuna, hoy se publican más de 100.000 artículos sobre el SARS-CoV y todas las consecuencias de esto y las contradicciones que se dan entre los médicos, los científicos, pero todo ese tormenta de ideas y de conocimiento científico ha producido uno de los hechos científicos más importantes de la historia de la humanidad. Nunca el planeta Tierra, nunca el ser humano en todos los miles de años de su existencia había logrado esto, muy parecido a lo que logró los Estados Unidos y que ahora mismo China tiene un satélite dando vueltas sobre Marte. Mire lo que nosotros hemos avanzado y la pandemia ha puesto la capacidad tecnológica del ser humano. Y también marca la distancia que los países como nosotros, que no estamos en la discusión técnico-científica y que no tenemos preparación para nuestros muchachos, debemos interés. Le he traído esto y les recomiendo que se lea un artículo de Ignacio López Goni, microbiólogo español, uno de los mejores microbiólogos de nuestro planeta, porque la gente piensa que los microbiólogos nada más son o estadounidenses o británicos o rusos. No. España es uno de los más, bueno, uno de los países que más científicos produce. Además, tenemos gente de calidad científica enorme. Bueno, que aparece publicado en la BBC de Londres, que habla sobre todas estas cosas que le estoy narrando y que además de eso, hay más artículos del mundo que usted debe hacer que sus hijos lean para que le abra el camino hacia las nuevas profesiones que están surgiendo en el mundo, la robótica, la biología molecular, la genética molecular, todas las ramas de la medicina, la rama de la física, la rama de la biotecnología, la rama de la inteligencia artificial, la capacidad de lograr entender el cuerpo humano. Todo eso requiere de talento. Y termino con un problema de uno de los países que ha producido muchos científicos, la India. Fíjese lo que le voy a decir. Nosotros tenemos de la India siempre una imagen rara. Una imagen a veces confusa. Pero la India es un país enorme, de 1.400 millones de habitantes aproximadamente, con más de 600 millones de personas en estado paupérrimo. Pero la India tiene bloques de desarrollo científico tecnológico, es uno de los grandes productores de medicina del mundo, y centros tecnológicos de alta calidad. Sí, tienen una ciudad que es casi el Silicon Valley de Asia. Mire lo que le voy a decir. Este es el país que se encuentra en medio de una de las crisis más poderosas del sector agropecuario, una huelga a muerte contra el presidente Modi, el primer ministro. Y los científicos han determinado que la India va a entrar en una crisis de disponibilidad de agua por la caída, yo no sé, la capa freática es el agua que está subterránea, y dependiendo de cuando, en la medida en que ella se va gastando, se tiene que hacer más, los que saben de pozo, entre más profundo baje usted, es porque la capa freática ha bajado. Cuando usted saca agua a 10, 100, 60 metros, 20 metros, 40 metros, la capa freática está alta. Bueno, en la India se ha deprimido tanto la capa freática que se utilizaba para regar, que la India va a entrar en los próximos años en una falta de agua. El agua subterránea en la India representa el 40% de la dotación de agua para una población de 1.400.000. No, 1.400 millones. 1.400 millones de habitantes. Pero nosotros en Panamá, con más de 700 ríos en ambas vertientes, una gran parte de nuestra agua se pierde al mar. Y entonces nosotros tenemos lagos importantes, como el lago Gatún, como el lago Maden, como el lago Guayano, que entre los tres suman aproximadamente unos 80.000 a 90.000 hectáreas de agua.
nosotros tenemos que cuidar eso y hacer que esos lagos se utilicen, uno, para el consumo humano y dos, para la movilización del Canal de Panamá. El Canal de Panamá está pensando de que ellos pueden construir otros lagos. Ellos no tienen la menor idea de lo que difícil que es construir lagos cuando hay población, ¿no? Y lo difícil que es en un mundo en la que la ecología juega un papel importante hacer eso. Nosotros tenemos aquí Bayano con 30.000 hectáreas. Nada más que quiero plantear esto, porque este es un problema que enfrenta la India no para pasado mañana. Ya aquí está el problema planteado. Entonces, mañana suben los combustibles, pero piense que en los próximos 10 años, uno de los factores más importantes de las guerras en el mundo va a ser el control del agua. Y si usted tiene alguna duda, el agua ya entró como un commodity en la bolsa de valores y se vende como un commodity más, como se vende el oro, por ejemplo, para que usted tenga una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. En este marco del desarrollo científico extraordinario, tanto en la ciencia de la medicina como en la ciencia de la tecnología robótica, con el robot de los Estados Unidos y con lo que hace China y lo que hace otros países, Alemania, en fin. La cuarta revolución está a punto de marchar a la quinta revolución. Ahora preguntémonos en cuál de esas revoluciones estamos nosotros. A la vuelta, vamos a hablar sobre COVID Panamá, donde estamos parados. Dos, no que el procurador renunció. ¿Qué significa eso? ¿Cómo afecta el riesgo país esta decisión? En el marco de una discusión interna sobre la participación de los Estados Unidos en investigaciones en Panamá. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo nos aprecia el mundo? Siendo nosotros un país de importancia geopolítica. Siempre que usted tenga un problema, no intente mirar el árbol o la rama. Intente comprender el bosque. Y después, intente entender la carta que hizo el procurador. Más que decirnos cosas, nos indica que hay cosas que no nos quiso decir, pero que va a tener que decirla más tarde o más temprano. Más temprano, así es.